Como lo anunciáramos, le estamos dando la bienvenida a la señal aquí en la gráfica a César Biondini. ¿Qué tal, César? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte y un gusto, saludar a todo el equipo y a todos los oyentes de la gráfica ahí de la radio. Un placer charlar con vos. A ver, ¿cuándo te enteraste que la política te iba a interesar? ¿Cuándo te diste cuenta que, y esto es para mí? Y es una buena pregunta. Mira, creo que desde chico. Yo me crié en unidades básicas, Ujú. porque en la década del 80, digamos, ya existía la agrupación que conducía a mi padre, que está dentro del PJ, que era Alerta Nacional, y yo ya en ese momento convivía en mi día a día con un montón de militantes, de dirigentes, etcétera, etcétera. Iba a actos desde que yo era chico, porque bueno, tanto mi padre como mi madre, ellos siempre me enseñaron la importancia de comprometerse y de militar. Y desde ese momento ya me gustaba. Después con la adolescencia, bueno, uno, digamos, a veces se orienta más a la educación, etcétera, etcétera, pero creo que también en la universidad, cuando ya estaba estudiando para abogacía, ya estaba interesado y ahí es donde terminé de reafirmar mi vocación política, digamos, y bueno, mi intención de poder militar. Mencionaste Alerta Nacional. ¿Sos consciente de los debates que se han generado en derredor del lineamiento político de Alerta Nacional a lo largo de los años? ¿Qué balance haces? Sí, coincido. Mira, yo creo que hay muchas cuestiones que se han dicho, muchas cuestiones que en definitiva hay conceptos erróneos. Yo de lo que viví, de lo que yo, bueno, lo cuento desde adentro, digamos, ¿no? Ujú. Evidentemente también tengo una posición familiar en el medio, pero yo siempre lo que vi de Alerta y yo todos los compañeros que conocí allí eran gente que realmente era peronista, que creía en una causa nacional, que denunciaba cuestiones que después el tiempo terminó dándoles la razón a todo lo que se hablaba en esa época, más allá de que, bueno, yo creo que también eran debates de otra época, ¿no? De repente uno hoy ve la política de otra manera, pero bueno, yo creo que en ese momento, después de que había terminado el gobierno militar y de, bueno, también vamos a reconocer que el gobierno de Alfonsín muchas veces hoy se lo pinta como que era todo color de rosa y bueno, estaba la coordinadora que no eran precisamente niños tranquilos. Entonces, bueno, creo que era una época mucho más, digamos, exaltada desde los diferentes lados. Pero la verdad que siempre yo lo sostengo y lo digo, yo de esa época era un chico, era un niño, ¿no? No puedo decir mucho de la parte de la militancia, pero yo la gente que les conocía o los valores que se me inculcaron son los valores que hoy sostengo, que son los valores, digamos, de creer en la patria, de creer en la nación, de creer en la causa nacional, de creer que la Argentina no es esto que nos quieren vender los liberales, que sea una simple factoría al servicio de Inglaterra o de Estados Unidos, sino que sea una nación orgullosa y próspera y sobre todo una nación independiente. Para construir un movimiento que lleve adelante esas banderas, ¿qué integrantes imaginás? Porque una de las características eh, con las cuales fue señalado Alerta Nacional es la de sectorizar, es decir, aferrarse demasiado a una vertiente, dejando afuera otras, descalificando a otras. ¿Es así? ¿Pensás que tiene que ser una acción contenedora la configuración del movimiento nacional en la nueva etapa? ¿O pensás que hay que ser más estricto programática, doctrinariamente? No, yo creo que hoy por hoy la experiencia, creo que después estamos hablando de una experiencia política y de un movimiento que, bueno, esto fue hace ya casi 40 años Ujú. atrás. Yo creo que hoy por hoy sí tiene que ser un movimiento amplio, tiene que incluir a diferentes espacios, incluyendo, por ejemplo, también yo considero a espacios incluso que son valiosos del sector del radicalismo, no a todos, pero hay gente que realmente es muy valiosa. Creo que las diferentes expresiones del peronismo, que las hay y son muchas. Creo que la expresión, bueno, yo provengo esencialmente de una militancia que también sigo la línea San Martín Rosas Perón, pero provengo de una experiencia más bien nacionalista y, o sea, no vengo del PJ, a eso me refiero, Ujú. con esto que estoy diciendo. Lo que yo sí marco, a ver, necesito marcar un cierto límite con gente que ha traicionado, es decir, a mí figuras como Pichetto o como Scioli, me parece que son justamente dirigentes que vienen, digamos, de una experiencia de, vamos a denominar, el amplio campo nacional, y que hoy estén sirviendo a los intereses de Milei, me parece que ya es, bueno, una definición en sí mismo de por qué no los considero, a ver,
aptos para formar o integrar una etapa de cambio, digo, porque realmente creo que todo tiene un límite. En todo este último periodo ha sido fuerte la discusión, aunque no orgánica, pero ha sido fuerte la discusión de lo que podríamos llamar los sectores nacionalistas con los sectores progresistas, ¿no? Sí. Todos bajo el amparo de una definición nacional popular, unos lo entienden de un modo, otros lo entienden de otro. ¿Cuál es tu postura sobre este debate? Que involucra tema de derechos humanos, involucra una serie de cuestiones que para muchos sectores internos del movimiento son trascendentes. No, coincido. Me parece que creo que ha habido una extremización de los dos espacios, te soy Ujú. sincero. Ajá. Me parece que eso es una Qué cuestión que hay que interesante definir. definición. Sí, sí, me parece que los dos espacios en su momento se extremizaron. Creo que Milei ha sido una cachetada necesaria Ujú. al campo nacional, que también nos ha puesto en una situación de decir, bueno, a ver, estuvimos quizás discutiendo cuestiones que la verdad, que hoy por hoy parece que estamos discutiendo cuestiones de Suiza, porque hoy por hoy estamos peleando por defender a la Argentina o la existencia de la Argentina. Entonces, yo creo que, a ver, es indiscutible la cuestión de los derechos humanos, no hay duda al respecto, no hay duda, digamos, para mí, de la defensa de los valores de la nación. Creo que tenemos que llegar a un punto de decir, bueno, tenemos que aprender a convivir y a buscar lo mejor para el país, pero hoy por hoy, Gabriel, considero que estamos en una etapa de una lucha en común frente a lo que yo considero que es un gran rival, un gran adversario, que es este régimen libertario que básicamente viene por todos. O sea, ellos no están preguntando ustedes de una vertiente o de otra. Ellos Claro. vienen por todos nosotros. Ujú. Entonces, digamos, por mandato de lo que yo denomino la anglósfera. Entonces, en ese sentido, creo que esas discusiones, eh, reitero, hay discusiones que no son discusiones, digo, insisto, no se discuten los valores de la patria, no se discuten los derechos humanos, eso no hay discusión. Pero en los otros temas que uno puede tener una posición u otra, hoy por hoy están en segundo plano frente a lo que estamos enfrentando. Hablaste de la anglósfera, vamos entonces, nos zambullimos en la geopolítica. ¿Cuál es tu mirada geopolítica? Tomando en cuenta si tomás como base a Perón, tenés un perfil, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué pensás de los BRICS? ¿Qué pensás de las naciones multipolares y del proceso que se está dando en contraste con las potencias occidentales? yo creo que los BRICS es un movimiento extraordinario, creo que realmente es una gran pérdida para la Argentina no haberse incorporado, Ujú. creo que es la gran respuesta en el siglo XXI, por lo menos en esta etapa del siglo XXI, al dominio de justamente de la anglósfera. Creo que el movimiento que está llevando adelante Rusia, sobre todo, que creo que es el gran impulsor del mundo multipolar, hoy por hoy es necesario. Es Ujú. decir, y la Argentina tiene que necesariamente que adherir a eso porque nosotros históricamente estuvimos enfrentados a los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra. Es decir, por un lado Estados Unidos ha sido el gran rival geopolítico en el continente de Estados Unidos. O sea, siempre Estados Unidos pretendió rebajar a la Argentina. Evidentemente Inglaterra es un enemigo declarado, digo, está usurpando parte de nuestro territorio. Lo que plantea Rusia, que también, insisto, que lo acompañan dos naciones muy disímiles entre sí, pero que son naciones que son emergentes, digamos, han sufrido el colonialismo como China y como India, integran ese BRICS junto con Brasil, que es un aliado natural, no es un adversario de la Argentina. Digo, Ujú. nosotros hemos peleado a expensas de los imperios que nos afectaban a unos u otros. Yo creo que el mundo multipolar es la única respuesta que puede haber frente a este globalismo anglófilo, anglosajón, que también incluye cuestiones que, bueno, yo escuchaba hace un ratito muy interesante el reportaje sobre quién mató a Rucci, y bueno, tenemos que hablar también no solamente de la parte anglosajona, sino también del sionismo, de cómo eso influye, digamos, en la libertad y en la independencia de las naciones. Está claro, vamos allí entonces. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está sucediendo hoy en Gaza? Es un genocidio, es un apartheid, no lo digo yo, lo dice la Corte Internacional Penal, es una cuestión terrible. A ver, acá muchas veces Israel ha querido disfrazar sus cuestiones diciendo, no, se critica a Israel y hay una cuestión antisemita. Hay muchísimos judíos que no comparten en absoluto las políticas de Israel. Ujú. Realmente me parece que cargarle a la colectividad judía los crímenes de Israel es un crimen en sí mismo. Me parece que es una cobardía. Aparte, lo que sucede en Palestina es un genocidio, es un apartheid, y lamentablemente lo estamos viendo, disculpame la definición quizás un poco
digamos, quizás que no suene tan bien, pero es una definición, lo estamos viendo en 4K, o sea, lo estamos viendo en directo, lo vemos todos los días por Twitter, lo vemos por YouTube, Ujú. transmiten por Instagram un genocidio y la gente, todavía hay gente que dice, no sé si está pasando eso o no es tan grave, y es terrible. Entonces, la verdad que, sinceramente, si uno lo podía decir, bueno, hace 60, 70 años, no sé, lo que pasaba en Sudáfrica, no existía Internet, pero lo estamos viendo en vivo y todavía hay gente que defiende y dice, no, pero eso no está tan mal. Ujú. 40.000 palestinos han sido asesinados desde octubre hasta Sí, ahora. Es terrible. sí, sí. Y Argentina encima ubicada, podríamos así decir, en la franja radicalizada del sionismo, ¿no? Para peor con esa alianza y para peor, es más, afectando nuestra propia posición con respecto a la causa Malvinas, Ujú. ¿no? Porque defender el genocidio en Palestina también es atacar a la causa de Malvinas. ¿Qué pasó aquí, César? ¿Cómo puede ser? Nos hemos preguntado varias veces con tantos amigos, compañeros, que un pueblo históricamente nacional, con una bandera que siempre ha respaldado determinados valores que están relacionados con la nación, con la industria, con la justicia social, haya sufragado por un presidente de esta naturaleza, por un movimiento liberal radicalizado como el que lleva adelante. ¿Qué nos ha pasado como argentinos en tu balance? Creo que hemos tenido, hay una cuestión que los liberales han llevado muy bien adelante, que ellos lo denominaron la batalla cultural. Quizás hubo una generación que se descuidó, una generación que se terminó educando por redes sociales, que terminó siendo bombardeada por mensajes mentirosos, también con una, hay que decirlo, con una prensa muy cómplice, que terminó dibujando un Milei que lo crearon como un personaje divertido. También una generación quizás un poco más grande que no supo tener no aprendió del pasado, o sea, porque digo, yo era adolescente, pero yo viví el menemismo, me Ujú. acuerdo perfectamente lo que era el menemismo y me acuerdo que no era nada de lo que los chicos dicen que era. Mi madre era docente, era profesora de colegio secundario y me acuerdo que cobraba 240 pesos y Tal cual. durante todos los 90 cobró 240 Sí, pesos. sí. Los jubilados estaban knockout. Ujú. Yo me acuerdo de Norma Play y el 450. Entonces, a ver, creo que eso fue lo que pasó. Faltó cultura política o faltó educación política. Quizás estos debates que hoy estamos teniendo, que yo los veo que están multiplicándose en las básicas, en las universidades, en los colegios, en las redes, sobre justamente valorizar nuevamente el concepto de lo que es patria o el concepto de lo que es una Argentina con ciencia, educación y tecnología. Bueno, esos debates habían sido dejados de lado porque se pensó que eso estaba resuelto. Y hoy por hoy creo que ha vuelto esa educación política que se perdió. Fuerte el impacto de los medios y de las redes, como has dicho. ¿Llevarías adelante algún tipo de control? Vos sabés que es un tema complicado porque cuando a mí me dicen se necesitarían organismos de control, yo digo sí, pero ¿quién los forma? Es decir, para Claro, quién es el que define qué está bien y qué está mal. Por lo pronto, tanto Brasil como Venezuela le han pegado un corte a Twitter, ¿no? Le han dicho, hasta acá llegaste, durante un buen tiempo vas a estar mudo porque nos estás haciendo daño. ¿Tomarías alguna determinación en esa dirección? No es fácil el mira, tema prensa, ¿eh? no, no es fácil, no es fácil. Yo no soy amigo de, digamos, de controlar, pero sí soy amigo de poner leyes. Yo creo que lo que se está debatiendo en Brasil Ujú. es una ley que ya se aplicó en Turquía hace 4 o 5 años, Ajá. donde simplemente está pidiendo que X, Twitter, ponga un representante legal que responda los pedidos que hace Brasil con respecto a ciertos contenidos o ciertos usuarios. Ujú. Entonces, para mí es lógico saber, después de la explosión de Internet y de la era digital, donde, bueno, hubo una globalización de hecho, ahora es lógico que se empiecen a montar la era de las fronteras digitales, o sea, que las naciones empiecen a defenderse. Rusia lo está haciendo, China lo está haciendo, se están montando las intranets, Estados Unidos lo tiene, o sea, Estados Unidos se defiende perfectamente. Digo, uno reclama en Estados Unidos y X tiene que responder ante la justicia. Lo que pasa es que X solamente responde a la justicia de Estados Unidos. Y esto no es así. Entonces X tiene que someterse a las jurisdicciones soberanas de los países del mundo. Si Brasil reclama algo, tiene que responder. No, no, no es que puede eludir la responsabilidad. Vos fíjate que los mismos que hacen esto lo metieron preso a el fundador de Telegram. Bueno, hay una contradicción en Sí, sí mismo, sí, ¿no? sí, claro. Las redes sociales son
En la Argentina, bombas de racimo, ¿no? Del mitrismo, de la línea editorial. En cierto modo, lente, pero nos ha doblegado en este tramo. Vos hablaste de Perón, hablaste de Rosas, de San Martín. ¿Qué caracterización haces del mitrismo y del liberalismo real, más allá de quién se denomine tal o cual, en la República Argentina, César? No, el mitrismo ha sido lamentablemente un cáncer para la historiografía argentina. O sea, el Ujú. mitrismo ha desfigurado absolutamente todos los próceres, ha desfigurado la figura de San Martín, ha condenado la figura de Rosas, ha hecho del siglo XIX, por lo menos hasta la aparición de Saldías y después de todo el revisionismo histórico, una pantomima de nuestra historia. Ha inventado héroes que no lo eran y ha convertido en villanos a aquellos que realmente eran héroes. Con respecto al liberalismo, el liberalismo siempre ha sido la pata, la quinta columna de la anglósfera en la Argentina. Ujú. Desde la época, digamos, después de la Revolución de Mayo, ellos siempre operaron, ya sean los directoriales, los unitarios o los uniformes o los disfraces que hayan utilizado, hoy los libertarios y los macristas, son siempre los mismos, o sea, son la fuerza, digamos, interna de cipayos que opera para vender al país. Yo lo caracterizo así, digamos. Es un Ujú. poco crudo porque alguna gente me dice, pero yo soy liberal, pero no soy cipayo. Bueno, pero si sos liberal, estás un poco equivocado, digamos. Ujú. Revisar tus libros, porque la verdad que no, el liberalismo y la concepción de la nación son bastante distintos. Hace poco dijiste, no se puede seguir esperando porque van a dejar el país destruido. Entraste en polémica con aquellos que dicen, no, mirá, acá hay una institucionalidad, tiene que durar 4 años, no hay nada que hacer. ¿Cuál es tu visión sobre la continuidad del gobierno de Milei? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que habría que hacer en estas circunstancias que estamos padeciendo con respecto a estas autoridades que están al frente del Estado, destruyéndolo? Mira, yo considero, Gabriel, que en la medida que continúe Milei, el país va a estar cada vez peor. Yo creo que el remedio constitucional que lo prevé la Carta Magna es el juicio político. Yo Ujú. entiendo que haya diputados y haya senadores que dicen, no, bueno, todavía no están los votos. Bueno, pero están las causales. O sea, hay que exponer las causales y hay que llevarlas al Congreso y hay que plantearlo en el recinto, abiertamente. Digo, en el 2022 o 2003, 2022 Milei no tuvo ningún empacho en pedir un juicio político contra Alberto Fernández. Entonces yo digo, ¿qué es esta cuestión de las buenas formas de que el tipo está destruyendo al país, pero no, tengamos cuidado a ver si alguien nos critica por redes sociales? No es golpismo. Todo lo que ha hecho Milei en estos 8 meses son enormes causales de juicio político. Entonces, yo simplemente sostengo que en la medida que se lo deje trabajar a campo traviesa, que incluso se le han dado las facultades extraordinarias que se le han delegado, que ya son inconstitucionales de por sí, más todo lo que estamos sufriendo, vamos a tener un estallido social. Entonces, lo que estamos tratando es de prevenir el estallido social. Milei es una figura que claramente no está en sus cabales. Yo sostengo que no pasa una prueba psiquiátrica, pero aparte, más allá de la prueba psiquiátrica y que no está en sus cabales, que eso sería un problema casi personal, el problema es que está entregando al país y lo está loteando y está haciendo ingresar a las tropas extranjeras, está entregando el control de la ciberdefensa, de los ríos interiores, de la parte marítima, de la parte aérea, está transando con Estados Unidos, con Inglaterra, nos está metiendo en la guerra de Ucrania. Es decir, o sea, acá vamos a tener una gran crisis y yo después no quiero que vengan esos mismos diputados y senadores a decir, bueno, no pudimos hacer nada. Pudieron hacer algo, para eso se les dio una banca. César Biondini, ¿qué rol le asignarías a las Fuerzas Armadas en la República Argentina? ¿Cuál sería el lugar que te imaginás que deben llevar adelante más allá de la letra constitucional? No, yo creo que el rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas es el rol que siempre se imaginó para ellas, que lo imaginó San Martín, que es la defensa de la patria de amenazas externas. Ujú. Es, digamos, el rol para el cual han sido formados. El otro día, justamente, por eso me preocupó mucho en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, cuando Milei empezó a hablar de que había cambiado el paradigma, entonces que ahora ya no teníamos hipótesis de conflicto externas, sino que en realidad las Fuerzas Armadas, como estamos pasando, no sé, una especie de luna de miel con la OTAN, tenemos que soportar que las Fuerzas Armadas sean una especie de Guardia Nacional tipo Puerto Rico y que empiecen a hacer controles policiales. Ujú. Eso es ridículo, no es la función de las Fuerzas Armadas y también es peligroso porque está dejando el control de las fronteras y de nuestra protección exterior en manos de Estados Unidos.
Yo creo que las Fuerzas Armadas han sido creadas para defender al país de amenazas externas y esa es su función. Son una columna vertebral, yo las reivindico en esa función, pero también hay que entender que otra función no le corresponde. ¿Qué no dijiste y querés decir, César? ¿Qué te quedó en el tintero? Decía, quería que me pregunte esto y no me preguntó, decilo libremente. No, no, lo decir esto, que me parece que es fantástico el hecho de poder, estos diálogos, te agradezco mucho, porque sé que justamente Gráfica viene de una lucha muy grande y vos sos un gran periodista, te lo quiero decir, porque realmente he escuchado muchas de tus columnas y de tus análisis, por eso te lo dije pues, en forma privada que ya te venía siguiendo, y me parece que justamente hay que entender que para enfrentar a este gran peligro para el país, para la patria, que es Milei, que son los libertarios, justamente el campo nacional tiene que dejar de lado algunos matices y tenemos que unirnos en la defensa de nuestra bandera. Así que yo creo que ese es el mensaje, que creo que es lo que hubiera querido, si hoy estuviera Perón, nos llamaría también a unirnos bajo la azul y blanca y empezar a pelear juntos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.